Hermanos, la celebración de la Eucaristía es signo y exigencia de perdón y reconciliación. De ello nos habla el rito penitencial que hacemos al comienzo. El rito de la paz, la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, y sobre todo el pan y la copa que compartimos, el cuerpo entregado y la sangre derramada para el perdón de los pecados. La liturgia de la palabra fomentará en nosotros la actitud necesaria de perdón y reconciliación para poder celebrar con sinceridad la Eucaristía. Comenzamos la celebración cantando juntos como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, da la paz a los que esperan en ti y dejan bien a tus profetas. Escucha la súplica de tu siervo y la de tu pueblo, Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que perdonaste al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos perdonas y nos salvas por tu sangre derramada, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio de tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor permanece para siempre. El amor del Señor permanece para siempre. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El amor del Señor permanece para siempre. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El amor del Señor permanece para siempre. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El amor del Señor permanece para siempre. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El amor del Señor permanece para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los cristianos de Roma: Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de las lecturas del domingo pasado
estaban centrados, ¿se acuerdan?, en la corrección fraterna y en consecuencia en la importancia del mandamiento del amor. ¿Se acuerdan lo que nos decía San Pablo el domingo pasado? Decía, quien ama cumple la ley entera. Y por supuesto que meditando en nuestro corazón ese mensaje y estando de acuerdo con eso, seguramente en nuestro interior reflexionamos sobre la dificultad de llevar a la práctica este mandato, reconociendo nuestros errores a la hora de hacerlo realidad con determinadas personas y reconociendo en él a uno de nuestros principales errores, a uno de nuestros principales pecados. No obstante, para demostrar nuestros buenos propósitos, tal vez muchos de nosotros nos comprometimos a intentar hacerlo realidad en nuestra vida. Bueno, pero como Dios nos conoce muy bien y como sabe que nuestro talón de Aquiles, o sea, eso en lo que estamos como más flojos, eso que nos cuesta más cumplir, es justamente ese mandamiento. Bueno, hoy vuelve a recordarnos el mismo tema. Y cuando escuchamos la primera lectura y el Evangelio, nos damos cuenta que aparece esa misma idea que no admite interpretación ninguna. Siempre es una sola interpretación. Nos vuelve a insistir sobre lo mismo. Entonces escuchamos, por ejemplo, la primera lectura en el libro del Eclesiástico, dice, no tiene compasión de sus semejantes y se atreve a pedir a Dios el perdón de sus pecados. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Le pregunta, hasta 7 veces. Y Jesús responde en el Evangelio, hasta 70 veces 7. Responde Jesús en el Evangelio que escuchamos, tomado del capítulo 18 de San Mateo. Los que en aquel momento estaban alrededor de Jesús, entre ellos sus discípulos, que escucharon la pregunta de Pedro y la respuesta que el Señor estaba dándole, entendieron muy bien, gracias a la parábola que el Señor les relata, lo que eso quería decir. No había como un doble significado. Y como ellos, también nosotros entendemos perfectamente lo que Jesús quiere decir. Pero como tantas cosas en la vida, una cosa es saberse bien la doctrina y otra es ponerla en práctica. Efectivamente, en realidad debemos reconocer que, salvo excepciones, somos muy cortos en nuestra pretendida generosidad ante el perdón. Bueno, para ayudarnos a mejorar esta actitud, miremos un poquito más detenidamente este precioso regalo del Evangelio de hoy. Pedro le pregunta a Jesús si tiene que perdonar hasta 7 veces. Y Cristo le dice hasta 70 veces 7. Muchas veces decimos que esa expresión de Jesús significa la totalidad, significa perdonar siempre. Y eso está muy bien. Pero hoy nos tendríamos que atrever a dar un pasito más. Lo que Cristo nos está diciendo con eso de debes perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, es como decir, lo que a ti te parece mucho perdón, todavía no es empezar a perdonar. Lo que a ti te parece que es excesivo y que es muchísimo perdón, todavía no es el comienzo de lo que significa perdonar. Fíjense
lo profundo que podemos llegar con las palabras de Jesús. Por eso no nos tenemos que quedar solo mirando los números. El número como tal no es lo más importante, pero sí hay algo que tiene que ver con los números. Y es que cuando el amor es pequeño, lleva cuentas. En cambio, cuando el amor es grande, ya no necesita contar. O sea, que a la conversión a la que nos invita el Evangelio de hoy no es simplemente pasar de un número a otro. Cuando Cristo dice ese número grande, 70 veces 7, que sería 490 veces, lo que está diciendo es, ni siquiera has comenzado a perdonar. Eso de perdonar es algo que está mucho más allá de tus cuentas. Fíjese que lo que nos está pidiendo el Evangelio de hoy no es simplemente pasar de un número a otro, sino pasar de llevar cuentas a no llevarlas. Esa es la verdadera conversión cuando se trata del asunto del perdón. Y es una conversión más profunda de lo que creemos, tan profunda que cuando el apóstol Pablo describe cuáles son las características del amor cristiano, una de las anotaciones que hace es precisamente esa, de que el amor no lleva cuentas. Y si no lleva cuentas, es porque constata que recibió algo incontable, algo inconmensurable, algo inmenso. Y eso inmenso que nosotros hemos recibido es la misericordia, es el perdón, es la bondad de Dios. La parábola de Jesucristo va en esa dirección. Cuando Cristo muestra la deuda que le perdonaron a aquel hombre, que después no quiso perdonar a su prójimo, era una deuda, pero absolutamente colosal. En moneda de hoy, una deuda que sería como de cientos de millones de dólares. Una deuda absolutamente imposible de pagar. Y cuando caemos en la cuenta que a nosotros se nos ha perdonado lo que era imposible, cuando caemos en la cuenta que se ha condonado la deuda que era absolutamente impagable, ahí dejamos de llevar cuentas. Cuando descubrimos que lo que Dios ha hecho por nosotros está más allá de toda medida, entonces el contador de los perdones estalla en 1000 pedazos. Y cuando dejamos de utilizar ese contador, entonces nos convertimos, también nosotros, para nuestros hermanos, en instrumentos de ese mismo perdón de Dios. Por eso, cuando escuchamos este Evangelio de hoy, tenemos que revisar muy bien nuestra conducta y ver las veces que en realidad somos capaces de perdonar como pide el Evangelio. Hagamos ese ejercicio. Vamos a pararnos a pensar un momento y busquemos en lo profundo de nuestro corazón aquellos sentimientos que surgen en nosotros cuando esa persona en concreto nos hace alguna cosa. Y analicemos las excusas que ponemos y comparémoslas con las que Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio. Y si somos sinceros, yo creo que todos, porque acá estamos todos incluidos, yo creo que estamos años luz de lo que Cristo pide. Porque si nos dejamos llevar por ese círculo vicioso, vieron, de las emociones mal vividas, y bueno, terminamos sumidos en las guerras, en los odios, en las divisiones, esas que son como irrecuperables. Pero si nos atrevemos a romper ese círculo con el perdón, es cuando empezamos a hacer realidad en nosotros el reino de Dios. Y ahí Dios va a reinar en mi vida. Mañana, si Dios quiere, 14 de septiembre,
vamos a celebrar con toda la iglesia una fiesta que se llama la exaltación de la Santa Cruz. El mensaje de hoy, de este Evangelio, adquiere todo su valor y toda su realidad en esa celebración de mañana. El Señor, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, subió a la cruz para demostrarnos que es posible amar hasta el extremo y que es posible dar la vida por los demás. La cruz es un símbolo de amor y de entrega a favor de los otros sin pedir nada a cambio, sin cuentas, no hay cuentas ahí. Otra cosa es que nosotros no hayamos sabido vivir como ese símbolo nos pide y que lo hayamos usado mal o que tal vez hayamos dado pie a que la cruz sea considerada como algo que no es. Y entonces la gente ve allí o dice que nosotros hacemos el culto ese tan extraño. Ojalá que mirándola a la cruz podamos descubrir todo el perdón que está ahí. Ojalá que mirándola sintamos en el corazón la paciencia de Dios por todas las cosas que hacemos mal. Ojalá que mirándola podamos descubrir la misericordia esa inagotable de Dios. Ojalá que mirándola nos avergoncemos por lo que no hacemos y nos asombremos una y otra vez frente a tanto amor. Ojalá que mirándola seamos capaces de escuchar esa voz tan tierna que sale de la cruz y que una y otra vez nos está diciendo: trata de seguirme también en el camino del perdón y a través del perdón que tú haces, ayúdame a amar al mundo, dice Dios. ¡Qué misión que tenemos! Fíjense. Bueno, después de haber leído con el corazón el Evangelio de hoy, preguntémonos si aceptamos el pedido de Dios. ¿Vamos a seguir pensando que el Evangelio habla de cosas que nos afectan poco? ¿O vamos de una vez a reconocer que Jesús, cada vez que nos habla, está poniendo el dedo en la llaga y pidiéndonos que cambiemos ahora mismo aquello que tenemos que cambiar? Vamos a pedirle ayuda a María, a la Virgen, a la Madre de Dios, que nos ayude a responder esto, pero aceptando con el corazón la misión de Jesús, de manera de convertirnos en instrumentos de su Hijo, en instrumentos de su misericordia, en instrumentos de su perdón, que no es otra cosa que la única, pero la única esperanza para este mundo. Que así sea. Y ahora los invito a ponernos de pie y a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. A cada invocación respondemos: oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la Iglesia sea lugar de reconciliación y así manifieste al mundo el perdón de Dios, oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel hagan posible por el anuncio del Evangelio la reconciliación de unos y otros sobre la base de la justicia, el respeto, la paciencia, el amor. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los que se sienten justamente ofendidos sean capaces de perdonar y olvidar. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los pueblos afectados por la pandemia pongan la confianza en el Señor que nos salva y protege. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que nosotros anunciemos a nuestros hermanos que el amor de Dios es más fuerte que todas nuestras culpas y propiciemos gestos de reconciliación, perdonando y pidiendo perdón. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos, que podamos decir con verdad, como el siervo de la parábola: ten paciencia con nosotros, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos: Recibe, oh Dios. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar,
por los cristianos, vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Pedimos por la salud de Ana María, Marta, Tomás, Sara, Carlos, Ludmila y María Faustina. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Guillermo y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Felipe y Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cuerpo y la sangre de nuestro Señor. danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Nos acercamos a comulgar cantando: qué bueno es el pan que tú nos das. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú.
Tú nos diste el maná en el desierto. Danos pan y esperanza en el camino. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. En el largo recorrer de mi camino, solo tú podrás colmar mi hambre de cielo. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. El pan que tú nos das para comer es la fuerza de toda nuestra vida. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Unidos al comer un mismo pan, nos llamamos hermanos y lo somos. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Les recuerdo que la colecta que estamos haciendo este domingo en todos los templos de la arquidiócesis está destinada al Fondo Común Diocesano, que el domingo pasado leímos la carta que nuestro obispo, el cardenal Daniel Sturla, nos enviara con motivo de esta colecta. Y allí se hablaba que era la primera colecta del año debido a que, dada la situación que todos conocemos, no pudimos hacer otra antes. Por eso es que en esta se les pide una generosidad especial dentro de las posibilidades de cada uno, porque las situaciones son complejas, a la vez que también el obispo agradecía profundamente la generosidad que todos los católicos de Montevideo tuvieron con la Iglesia, porque sin lugar a dudas que sin esa colaboración y sin esa generosidad hubiera sido imposible tener los templos abiertos y con la dignidad que corresponde. Por eso, a la vez que se les agradece todo lo que han hecho, también se les solicita lo más que puedan seguir haciendo,
los que van a misa en las colectas de la misa, y los que están en sus casas, que también han colaborado y tal vez puedan seguir colaborando, lo pueden hacer a través de Iglesia de Todos, visitando la página www.iglesiadetodos.org.uy. Desde ya, muchas gracias. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Antes de despedirnos, le cantamos la salve a nuestra Madre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Iesu benedictus fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgen
Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Ahí se nos quedó corto.